Great. Good evening. My name is Buenas Will Fisher. noches, mi nombre es Will Fisher. With the New York City Economic Development Estoy con la Agencia de Desarrollo Económico de Nueva York working in partnership with y a estamos number of groups, trabajando including all of you here tonight, the elected con officials, ustedes y con diferentes Community Board 3, and grupos, incluido el Community Board 3 our agency partners. y diferentes So agencias, thanks incluido to ACOM, the Mayor's Office of Resiliency as well, Department of Design and así Planning, como la Oficina del Alcalde, Parks and New York City el Transportation. Departamento de We're Parques really excited to y have you all demás. here tonight. It's great to see Estamos felices de tenerlos aquí. people at the meeting. Tenemos más de 100 I'm personas gonna en go la over some logistics reunión. first, and then I will give you a little bit of information Primero vamos a coordinar algunos temas de logística into the full presentation. antes de entrar a la presentación. We're going to go generally through a pre-recorded video presentation. Vamos a ir por una presentación que ya ha sido grabada antes por video. She's with us here tonight, but we'll go through the video presentation first, which again will be interpreted, and then following Ese that, video lo voy a estar traduciendo en tiempo real. Following that, we will go to question and answer, and then we can always refer. Y después iremos a una parte de preguntas y respuestas. Y si necesitamos más tiempo, no hay ningún problema después de ello. Estamos muy felices de estar trabajando con miembros de la comunidad de Two Bridges. Y el webinar se va a tratar sobre el proyecto Resiliencia Costero Brooklyn Bridge Montgomery, que es algo en lo que venimos trabajando hace un tiempo. Es alrededor de 1 milla de largo. Y lo que busca el proyecto, por supuesto, es reducir cualquier tipo de riesgo hacia el barrio. De el incremento del nivel del mar a largo plazo, así como de tormentas y demás eventos naturales. Hemos trabajado con diferentes miembros de la comunidad y diferentes grupos y agencias de diferentes formas a lo largo de ya 4 años. A la fecha estamos como a 3/4 del proyecto y buscamos empezar construcción el próximo año. Terminar diseño, perdón, el próximo año y de ahí empezar construcción. Lo que queremos mostrarles ahora es lo que hemos hecho hasta ahora a nivel de diseño, lo que hemos trabajado con las comunidades y mostrarles los últimos updates. Y el programa final de protección hacia el barrio para incremento de nivel del mar y como mencionaba, cualquier evento natural. En principio la reunión va a durar hasta las 8 de la noche, pero puede que dure un poco más. Como mencioné, cualquier pregunta a lo largo de la presentación, pónganla en el chat, no importa si está en español o inglés, y nos aseguraremos de que se responda al final de la presentación. Esperamos todos acá hayan podido ver los flyers y pósters que han estado alrededor del barrio. Algo que ha llevado a cabo la agencia CARP, que es la agencia con la que estamos trabajando. Y esperamos que también hayan podido comunicarse con miembros de la agencia y en general de nuestro equipo. Bienvenidos al webinar público sobre el proyecto de resiliencia costero Brooklyn Bridge Montgomery. La presentación va a incluir una revisión del Plan Maestro de Resiliencia para la costa de Lower Manhattan, introducción al proyecto de resiliencia costero Brooklyn Bridge Montgomery, una descripción del sistema de inundación y plataforma elevada, un vistazo al diseño del proyecto y una idea general del edificio interceptor. 防洪放起啦，即係唔同嘅一啲關於呢個工程裏邊嘅方面，我哋今晚都會喺度同大家介紹嘅。
channels, so please head back to your channels. Thank you. La presentación va a incluir una revisión del Plan Maestro de Resiliencia para la costa de Lower Manhattan, una introducción al proyecto de resiliencia costero Brooklyn Bridge Montgomery, una descripción del sistema de inundación y plataforma elevada, un vistazo al diseño del proyecto y una idea general del edificio interceptor. En octubre de 2012, el huracán Sandy golpeó a Nueva York, generando serios problemas de inundación, creando daños fuertes a los miles de hogares e interrumpiendo un centro de transporte importante. El cambio climático está incrementando el riesgo de inundación debido a la subida del nivel del mar y tormentas costeras. Las tormentas costeras son casos aislados que pueden generar inundaciones severas, tal como el huracán Sandy. La subida del nivel del mar puede generar inundaciones más a menudo, inclusive en días soleados. El Proyecto de Resiliencia Costero de Lower Manhattan, o LMCR en inglés, es el plan para proteger a Lower Manhattan de los efectos del cambio climático para nuestra generación y la siguiente. A través de este proyecto, la ciudad ha identificado a proyectos de adaptación permanentes y desarrollado una estrategia general para la resiliencia de Lower Manhattan. Esta estrategia es una estrategia fuerte e importante, involucra invertir $500 millones en estos proyectos y estar ya en construcción el 2021. Estos proyectos van a cubrir el 70% de la costa en Lower Manhattan. En la zona de Battery Park City, la autoridad correspondiente está diseñando 3 distintos proyectos de resiliencia integrados. En Battery, se está reconstruyendo y elevando el malecón actual para resguardar el parque del incremento del nivel del mar en el futuro. En el Financial District, el distrito financiero y Seaport, donde la costa es particularmente difícil y compleja, la ciudad está manejando un plan de extensión de la orilla que se adaptará a ambos barrios. La ciudad también ha implementado medidas temporales de protección contra inundaciones en Two Bridges, Seaport y el distrito financiero. Estas protecciones son temporales y protegen de tormentas menos severas y más frecuentes. El enfoque de esta presentación es sobre el proyecto de resiliencia costero Brooklyn Bridge Montgomery, o BMCR, disculpen, en inglés. BMCR va a reducir el riesgo de inundación en el barrio de Two Bridges, mientras mantiene las vistas del río así como acceso al agua. En el barrio de Two Bridges, el huracán Sandy afectó seriamente edificios e infraestructura, afectando movilidad y acceso, y demostrando que este es un barrio vulnerable al cambio climático. En el futuro, el impacto de tormentas costeras va a ser aún más severo. Este plano nos da una idea del daño que podría hacer el agua en caso haya una tormenta fuerte hacia los 2050. La tormenta de los 100 años tiene una probabilidad de 1% de ocurrir todos los años.
La inundación puede entrar hasta 3 cuadras adentro y la mayoría de estructuras en su camino son residenciales. La gente y sus hogares estarán en riesgo. Introducción al proyecto. Por más de 4 años, la ciudad y el equipo se han estado reuniendo con la comunidad buscando comentarios al diseño y críticas. Así como ha existido un enfoque a fin de reducir el riesgo de inundación, también hemos escuchado cómo hace la comunidad uso de este espacio, del malecón, de la costa, y las amenidades y espacios que deben mantenerse o agregarse. A lo largo de esta presentación queremos demostrarles cómo sus comentarios han sido incluidos en el diseño. Por ejemplo, escuchamos sus sugerencias de mantener espacios abiertos y flexibles, equipamiento para ejercicio y fitness, juegos para niños, y hemos trabajado a fin de incluir estas sugerencias en el diseño. Hemos avanzado bastante desde el 2016. El diseño ya está completo a un 75%. Eso quiere decir que los componentes de diseño están listos, incluyendo los espacios para la comunidad y lo referido a la protección. Lo que toca ahora son los detalles finales antes de la construcción. El diseño estará completo para el verano de 2021 y la construcción empezará a finales de 2021. Tendremos una reunión más en la primavera para definir los siguientes pasos. Una vez que el diseño esté completo, el departamento EDC de Economía y Desarrollo de la ciudad le entregará el proyecto al Departamento de Diseño y Construcción de la ciudad. Seguiremos en coordinación con la comunidad mientras se lleva a cabo la construcción. El área del proyecto BMSR coincide con los proyectos ya existentes del malecón y sus amenidades. En base a lo conversado con la comunidad, algunas de dichas amenidades se reemplazarán o reubicarán como parte de este proyecto. También se ha coordinado con los diversos proyectos alrededor el diseño a fin de minimizar superposición. El malecón actualmente es un espacio público activo que se usa por los residentes del barrio. Se usa para pescar, sentarse, hacer uso de espacios abiertos, facilidades para bicicletas, así como para el uso de recreación como básquet o equipamiento de deporte y fitness. Two Bridges tiene icónicas vistas del río, incluyendo el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge. Sin embargo, es una zona bastante complicada debido a que tiene la vía FDR encima y queremos asegurar que haremos todo lo posible para mantener el acceso y las vistas. Protección a la comunidad de inundaciones. A fin de asegurarnos que la comunidad pueda disfrutar del malecón en el futuro, el diseño hace uso de diferentes barreras movibles, así como paredes fijas para prevenir inundación. Estas proveen de resiliencia, mientras a la vez mantienen acceso al malecón. Cuando no hay una tormenta, algunas barreras abatibles se esconderán bajo tierra. Otras se deslizarán hacia los costados entre barreras fijas. Estas se pueden ver arriba de tierra, pero se mantienen hacia los costados. Todas las diferentes tipos de barreras estarán aseguradas antes de una tormenta. A lo largo del malecón, lo que más habrá son las barreras abatibles, que se esconden bajo tierra, aquí en rosado. Estas funcionan mediante unidades de energía hidráulica que se encuentran en columnas alrededor de las barreras. Debido al espacio,
se instalarán algunas barreras fijas y deslizables, incluyendo en el Pier 36, donde se fijan las barreras a tierra firme, justo en el cruce de con Montgomery Street, elevando la plataforma. Se espera que hacia el 2050 se pueda presentar el riesgo de inundaciones en Two Bridges, inclusive cuando hay clima soleado. Debido a las tormentas y cambio climático, el nivel del mar va a subir más allá del nivel de la costa. No van a ser inundaciones graves, pero van a suceder más a menudo. Este es un tema que le preocupa a muchos en la comunidad, pues ya varios han visto esta crecida del mar e inclusive han visto agua en el malecón. Con este proyecto tenemos una real oportunidad. Vamos a poder responder a diferentes riesgos en la zona. No solo vamos a poder luchar contra tormentas, sino también contra el incremento del nivel del mar. Para reducir el riesgo de inundación, la infraestructura que lo evita se construirá encima de una plataforma elevada que tendrá hasta un máximo de 2.5 pies de alto. La instalación va a ser levantada durante tormentas fuertes a fin de reducir el riesgo de inundación. La plataforma se levantará en medio de la explanada del malecón e incluirá rampas a fin de que sea accesible para todos. Las amenidades se incluirán encima de la rampa y alrededor de la misma. Existen una serie de complicaciones en esta ubicación, tanto por lo que existe encima y debajo de la tierra. Estas incluyen permisos especiales para trabajar alrededor de las columnas del FDR, de la vía rápida encima, cables y tubos de utilidades, de luz y agua y demás bajo tierra. Acceso que debe mantenerse para vehículos de emergencia y mantenimiento. Y acceso vehicular también para quienes van a manejar estas barreras abatibles y darle mantenimiento finalmente. El diseño incluye una serie de opciones a lo largo de la costa de Two Bridges, incluyendo espacios para socializar, sentarse y descansar, moverse y también jugar. Los espacios para socializar están en rosado en este gráfico, este plano, ubicados en las intersecciones, donde las personas van a llegar desde el barrio hacia la costa. En naranja están los espacios para jugar y ejercitarse, que están frente a las zonas residenciales, aquí en la zona norte y sur. En azul verán espacios para sentarse, columpios fijos y descansar. Veamos estos espacios en mayor detalle en la zona alrededor del Brooklyn Bridge. Este plano es al norte del Brooklyn Bridge, frente a Robert Wagner y las casas Smith. Lo que ven en gris oscuro con unas franjas es la infraestructura para evitar inundaciones, barreras abatibles que se levantan al tope de la plataforma. Entre las barreras hay columnas de concreto que tienen las unidades de poder hidráulico, las mismas que operan estas barreras. Rampas y unos escalones proveerán acceso hacia ambos lados de la plataforma. El recuadro verde en el lado izquierdo y abajo será un pequeño depósito para que el Departamento de Parques pueda guardar su equipamiento. Las amenidades públicas incluyen zonas para reunirse con asientos, así como juegos de mesa, un área de picnic, una cancha de básquet, un pequeño espacio para presentaciones de la comunidad y columpios fijos. Esta es la vista si uno se para encima de las barreras abatibles mirando hacia el norte.
La cancha de básquet y el área de picnic está al lado izquierdo. Aquí, mirando hacia el East River, hacia Brooklyn, con los puentes Manhattan y Brooklyn Bridge, dan un fondo bastante impresionante para el espacio de presentaciones de la comunidad. Justo al sur del Catherine Slip, frente a las casas Smith, las barreras abatibles que se levantan estarán ubicadas debajo de la ciclovía debido a complicaciones de ingeniería del malecón. La plataforma elevada se abre a fin de generar un espacio para el área de juego de niños y de fitness y ejercicio. El área de juego de niños será accesible mediante una rampa y será para niños de entre 5 a 12 años y habrá un espacio de juego sensorial para niños de 2 a 5 años. El área de juego para niños también incluirá asientos para los padres y guardianes a fin que puedan relajarse mientras sus hijos juegan. En el Slip Catherine, una rampa ubicada entre los cruces peatonales provee acceso a un espacio de uso flexible y con asientos al tope de la plataforma. Diferentes tipos de asientos y mesas para jugar provee espacio para que la gente pueda socializar. Durante una tormenta, las barreras abatibles que están dentro de la plataforma se levantarán en posición vertical a fin de mantener el agua fuera del vecindario. Las demás instalaciones se han hecho con un material resiliente y duradero. Sin embargo, en el caso de una tormenta muy fuerte, algo de daño es inevitable y algunos elementos seguro tendrán que ser reparados o reemplazados. Las barreras abatibles están revestidas con placas de metal cubiertas en un material no resbaloso a fin de crear un espacio seguro. Los dos tonos de color en las barreras buscan señalar espacios de actividad a lo largo de la costa. Y pueden ser vistos desde el otro lado, así es como se ven cuando las barreras están cerradas debido a una tormenta. Entre los slips Catherine y Market, unos columpios fijos y asientos generarán un espacio de tranquilidad para relajarse y mirar hacia el East River. Cerca de las intersecciones, los nombres de las calles están en los lados de la plataforma para que todos puedan ubicarse en el espacio. En el Market Slip, las barreras abatibles no pueden instalarse debido a instalaciones de desagüe, con lo cual se tiene que instalar una barrera deslizable, acá la vemos en posición abierta, guardada hacia una de las paredes fijas. El primer nivel sube en forma de pendiente hacia arriba, hacia esta pared, a fin de prevenir inundaciones. Mirando hacia el agua desde South Street, una instalación de metal resguarda el equipamiento y con ello se genera un ingreso imponente hacia la zona. Entre Market y Pike, columpios fijos y asientos, diferentes tipos de asiento, ofrecen mayor espacio para sentarse, relajar y disfrutar las increíbles vistas del río. En Pike, el diseño es similar al de Catherine, con un espacio de uso flexible centrado entre diferentes áreas sociales. La rampa y escaleras están ubicadas cerca de los cruces peatonales para proveer un acceso más directo y seguro. Entre Pike y Rutgers existirá un área de juego para niños, mesas de ping-pong y una estructura para escalar, creando una zona para niños y adolescentes. El área de juego para niños incluirá piezas visuales y tácticas que crearán un espacio de juego sensorial para niños de 2 a 5 años. Mientras las estructuras para escalar servirán para niños mayores y adolescentes. En Rutgers, la rampa conlleva el tope de la plataforma y genera un área social con diferentes asientos y espacios para juegos de mesa, y asientos que mirarán hacia afuera, hacia el río y más allá. Al sur del Pier 35, la plataforma elevada se abrirá a fin de crear un espacio para área de ejercicios, con una variedad de equipamiento, incluyendo instalaciones accesibles para todos, que
accesibles que todos puedan disfrutar. Ahora veamos más de cerca el diseño de la infraestructura de inundación. El diseño de la barrera tendrá algunos elementos ondulados y marcadores de elevación, como también tiene el proyecto de resiliencia costero del Eastside. El diseño de ondas cambia de ondulaciones de ondas de cortas a largas mientras uno se mueve. Las puertas que se enrollan y abren van a estar recubiertas con metal gris claro y va a mantener el mismo detalle que el que tienen actualmente las puertas del proyecto de resiliencia costero del Eastside. El sistema de protección anti-inundación está conectado en el Brooklyn Bridge y los muros anti-inundación se extenderán a lo largo del lado sur del puente hacia South Street. Una puerta abatible es usada para cruzar South Street, manteniendo el acceso peatonal a lo largo de la vereda y manteniendo el acceso vehicular a lo largo de South Street, excepto cuando las barreras se despliegan en caso de tormenta. Las unidades de poder hidráulico que accionan estas barreras abatibles también contarán con marcas de elevación y números de identificación en las columnas de concreto que las contienen. En el Pier 35, las barreras abatibles no pueden ser instaladas sobre el sistema de desagüe. En vez de ello, el diseño hace uso de barreras batientes que se mantienen contra el muro a fin de conectarse a lo largo del sistema de desagüe bajo tierra. Frente al Pier 36, donde las vistas y acceso al agua se encuentran bloqueadas por instalaciones del Pier 36 existentes, se instalarán muros que eviten inundaciones, con barreras enrollables usadas para proveer acceso vehicular a la policía, el departamento de saneamiento y demás vehículos autorizados. El muro se ondea con el acceso vehicular a fin de asegurar la seguridad de los peatones. El diseño también va a incrementar el ancho de la vereda a fin de mejorar las condiciones peatonales. Hacia la calle Montgomery, una barrera abatible es usada para cruzar South Street, manteniendo el acceso peatonal desde la vereda, así como el acceso vehicular en la pista, excepto cuando se accionan las barreras en caso de tormentas. Finalmente, en Montgomery Street, el muro anti-inundación será instalado contra el muro ya existente alrededor del espacio de recreación en PS 184. Una pequeña barrera abatible será usada para mantener el acceso a dicho espacio recreativo. Este proyecto incorpora la protección por inundación costera, manteniendo una inversión importante en el sistema de desagüe. La tubería del interceptor va a llevar una carga alta de agua a la estación de bombeo de Manhattan, la que a su vez envía el agua hacia la planta de tratamiento ubicada en Newton Creek, en Brooklyn. A fin de poder alcanzar la estación de bombeo de Manhattan, la tubería del interceptor en el área de este proyecto se conecta con la tubería del interceptor correspondiente al proyecto ESSR. Durante una tormenta, la tubería del interceptor tiene que estar completamente cerrada en las salidas del norte y sur del sistema para que el agua de inundación no ingrese al sistema de desagüe y pueda inundar bajo tierra. Las puertas del interceptor se instalan dentro de las tuberías a fin de evitar que esto suceda. El edificio del interceptor va a estar localizado en Robert Wagner Place, al lado del espacio correspondiente, el espacio correspondiente al Departamento de Transporte. El edificio del interceptor es donde se mantiene también el equipo necesario para operar el sistema adicional de desagüe bajo tierra. El diseño del edificio va a incluir una pequeña área resguardada con una reja que tendrá un generador temporal que se instalará en caso de tormentas. El diseño busca también mejorar la zona peatonal a lo largo de South Street al extender la vereda y agregar un cruce peatonal a lo largo de Wagner Place. Como parte del diseño, Wagner Place también se va a cambiar de una calle de 2 vías a solo una.
Este es el final de nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo y por favor mantengamos contacto para el progreso del mismo y próximos anuncios sobre este importante proyecto de resiliencia. Full seconds to pause to see if we have any last questions that need to be that came in that need to be put together, and then we'll begin Q&A in just 1 minute. So I want to also take this chance to remind everybody to if you prefer to ask your question in person or over voice or video. Heather pregunta si es que se ha pensado en hacer un proyecto similar hacia el norte de donde está ubicado este. Will está dándole la palabra a la oficina del alcalde para resolver la pregunta. Es una buena pregunta y algo en que pensar con respecto a los proyectos de resiliencia y que los diferentes proyectos son distintos y cada proyecto está definido por sus complejidades y sus retos. Y también se presentan diferentes tipos de oportunidades dependiendo de cada proyecto. En este caso, por ejemplo, tenemos la vía rápida FDR elevada, en otros no necesariamente igual. Y hemos hablado un poco de los proyectos hacia el sur de esta área que también tienen diferentes realidades. Es importante saber que así como no existen dos parques iguales, el proyecto de resiliencia es similar, el mundo de resiliencia es similar. También depende mucho de las complicaciones de cada espacio. Había otra pregunta en el chat. Tommy preguntó sobre las proyecciones a futuros de elevación del mar y en consecuencia del río. Este proyecto está siendo diseñado para poder prepararse a lo que se viene hacia los 2050, que es una tormenta fuerte que se puede dar de vez en cuando, muy poderosa, pero también para tormentas más leves, así como también al inevitable incremento del nivel del mar. Y esto se ha basado en investigación que ha hecho la ciudad, así como paneles especializados sobre este cambio climático. Mi único otro comentario sobre el aumento del nivel del mar es que también se está trabajando este proyecto a fin de evitar que haya inundación que venga a partir de lo que viene bajo tierra, o sea, es decir, a partir del desagüe. Entonces esperamos muy pronto poder resolver no solo inundación por encima, sino también por bajo tierra.
La pregunta es sobre lo que afectaría a los miembros de Casa Smith en Wagner Place y Catherine Sleep. Acaban de terminar de construir un parque de los cuales los niños han sido parte del diseño. Y mi pregunta es, ¿qué sugerencias o qué ideas de niños han tomado para el diseño de lo que se venga a esta zona? Y lo digo porque cuando se hizo este nuevo parque con la participación de niños, es hermoso y permitimos a los niños que decidan qué quieren, qué colores, qué tipo de diseño, y todo lo que les mostramos igual era seguro para ellos y era para nosotros importante incluir a los niños en el diseño. Ahí en ese parque tenemos una parte para niños de menores de 5 años y mayores de 5 años. Mi pregunta finalmente es, de lo que ustedes están planteando, o sea, el plan que ustedes tienen, que no podemos terminar de verlo, no es fácil verlo en Zoom como verlo en vivo. Vamos a buscar el slide correspondiente a la presentación a fin de contestar la pregunta. No tenemos claro cuál fue el diseño del parque que usted menciona. Pero este es el resultado de algo que también se conversó con personas pertenecientes al Smith House en su momento. Incluimos columpios, por ejemplo, fijos, que es algo que muchos residentes querían. Hemos agregado más espacio para picnic y menos espacio para canchas de básquet, que fue algo que la gente quería. Y los columpios son una adición interesante que querían los vecinos. La pregunta es ¿cómo se ven los columpios? Esa es una buena oportunidad para mencionar esos son parecidos a bancos amplios en tipo columpios que ya existen por ahí, solo que estamos haciendo más. Sobre personas que tienen problemas de movilidad, que necesitan acceso especializado, que se ha generado para ellos. Asimismo, hacia South Street y Wagner necesitamos también mayor luz. Y siempre ha sido, Smith Street siempre ha sido una zona, una vía de un solo, una vía hacia un solo lado, pero había una pequeña parte de doble vía que era para los carros de la ciudad, pero predominantemente hacia una vía. Lo que necesitamos es luz, mayor luz, o un semáforo que ayude para la movilidad vehicular. Con respecto al generador, ¿lo van a traer y sacar cada vez que haya una tormenta? Pregunta. Sobre lo referido a accesibilidad, es algo que hemos pensado bastante porque finalmente la instalación es elevada. Existen alrededor de 80 rampas accesibles cada cuadra o menos, a fin de que personas puedan acceder en silla de ruedas o lo que se necesite. Sí está considerado para ello. También quisiera hablar sobre lo que usted menciona, esas vías que son de una vía o de dos vías. La barrera abatible en esa ubicación
Están tratando de ubicar el slide correspondiente para hablar de esto. Están tratando de ubicar exactamente el lugar donde se lleva a cabo el cruce desde Wagner Street hacia donde van a estar estas instalaciones. Se están haciendo cambios para mejorar ese cruce. Ahí está justo el slide. En adición a imágenes como esta, van a poder encontrar diferentes cosas en línea, y si nos dan su contacto podemos enviarles más también. Inclusive tenemos la posibilidad de tener vistas 360 grados para uno verlo cómo va a quedar hacia todos los lados. Y eso va a servir para entender un poco cómo va a operar esas vistas de 360 grados. Mi otra pregunta es, cuando las ratas y demás aparezcan a partir de la construcción, ¿qué plan tienen? Esto es algo que recaerá sobre el Departamento de Diseño y Construcción, pero es algo que sí está considerado. Vamos a estar trabajando con ellos en lo referido a construcción. Cuando lleguemos a esa fase, hacia fines del 2021, vamos a asegurarnos que estén cumpliendo con todos los requerimientos correspondientes a ello. Con un proyecto de esta escala es algo en lo que hay que mantener atención. En el caso de la construcción que tuvimos en Smith, por lo de Sandy, contamos alrededor de 177 guaridas o hogares de diferentes ratas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que exista una conversación seria sobre el tema de ratas, porque afecta mucho a los residentes. No queremos estar corriendo hacia nuestras casas porque nos están persiguiendo ratas o porque las vemos. Gracias. Mark pregunta a través del chat, ¿cómo es que las barreras van a ser testeadas o probadas de vez en cuando? ¿Cómo se va a manejar esa operatividad? Lauren puede explicar un poco sobre las barreras y su mantenimiento. Sí, tenemos, es algo que yo puedo contestar, y tenemos también el equipo del Departamento de Transporte que también va a estar manejando esa operación. Vamos a tener diferentes planes, tanto para emergencias como para mantenimiento. Y estamos desarrollando una rutina de mantenimiento de manera como van a ser probadas e inspeccionadas y por supuesto, levantadas en caso de tener una tormenta. Otra pregunta es referida al generador, si es que se mantiene ahí o se lleva, cómo es que el generador entra en juego en este proyecto. Está consultando quién es la mejor persona para responder la pregunta sobre el generador. Existe un generador que tiene que llevarse a la zona
que permita justamente abrir y cerrar las barreras. Debido a la ubicación de este edificio, no queríamos hacer el edificio grande para mantener el generador ahí porque sería problemático y generaría un problema, mayor uso de espacio, con lo cual por eso es que el generador se va a llevar cuando se necesite y el edificio actual ahí solo va a mantener determinados elementos y equipamiento, pero el generador se va a llevar de vez en cuando dependiendo de la necesidad. Gracias a los diferentes equipos por generar este proyecto. He notado que diferentes personas tienen diferentes preguntas. Voy a tratar de hacerlas de manera directa. ¿La construcción se va a llevar a cabo en diferentes partes o se va a llevar de golpe? En demás construcciones en la zona se han hecho por partes y la pregunta que tenemos es si para este proyecto va a ser igual. Y también preguntar si mantendremos espacios públicos durante la construcción y nos gustaría mantener espacios a los muelles y a ciertos espacios públicos a lo largo de la construcción. Quisiéramos ofrecer algo de la experiencia que hemos tenido en el Muelle 35, Pier 35, para este proyecto también. Y asegurar que se mantengan rieles y seguridad para las personas que hagan uso de estos espacios y mantener un buen diseño para la población de la zona. El proyecto de Lower Manhattan, costero, ha sido complicado y en algún momento se ha conversado sobre qué hacer con la vía rápida del FDR y que quizás empiece hacia el Brooklyn Bridge y se mantenga la elevación hacia esa zona de la vía rápida. Gracias por escuchar nuestra resolution la semana pasada sobre iluminación en Rutgers y Wagner, que es un tema que tenemos que ver. Estuvimos felices de tener una resolución al respecto en su momento. Entre los diferentes proyectos se mantienen algunas coincidencias, como por ejemplo la ciclovía y demás zonas de acceso, entonces es importante que haya coordinación entre ellas. Sobre las batientes que empiezan en Pier 35 hacia el 36, cuando cierran, cuando se activan antes de una tormenta, la pregunta es cómo se manejaría la evacuación de las personas que están ahí. Lo último que queremos es que se tengan que abrir esas puertas en el medio de una tormenta porque alguien se quedó ahí. Entonces, ¿cuál es el proceso que mantendrá la policía y el departamento de firefighters, de bomberos, para evacuar a la gente? Algunas de estas preguntas están mejor dirigidas al equipo del Departamento de Diseño y Construcción, que es el departamento que recibirá el proyecto de nuestra parte. Con respecto a la urgencia del proyecto, sí consideramos que es crítico
que se agregue esta protección y se mitigue el daño medioambiental cuanto antes. Estamos seguros que las diferentes agencias mencionadas, así como nosotros, vamos a hacer todo lo posible para que este tema se priorice, este proyecto se lleve a cabo cuanto antes para mitigar cualquier daño medioambiental. Y de acuerdo, es crítico mantener un espacio público, abierto y para la comunidad a lo largo de la construcción. Con respecto a la pregunta sobre skaters, estamos al 75% ya diseñado y acercándonos ya al 100% del diseño final hacia el primero o segundo cuarto del próximo año. Entonces ya tenemos una idea fija de dónde van a estar las diferentes cosas, cómo han sido diseñadas, cómo se diseñarán. Y hemos escuchado al Community Board 3 y sabemos que hay elementos que complicarían a quienes quieren hacer skate en la zona, o usar patineta. Y es algo que se está viendo. Con respecto a la vía FDR, la principal diferencia es que si la vía estuviera al nivel de tierra, es que para otras zonas donde se ha visto este tema existen planes maestros más detallados y largos que están viendo alternativas y con el Departamento de Transporte de la ciudad a fin de manejar el tema de transporte a lo largo de la FDR. Pero en este barrio, en este caso en particular, hemos desarrollado un proyecto que trabaja alrededor del FDR, de la vía rápida elevada. Y por ahora no va a haber un tema de diseño cambio sobre la vía rápida, pero hacia el futuro estamos abiertos a escuchar o ver qué es lo que va a pasar. Por favor. Señala que Pier 36 tiene ya diferentes instalaciones, digamos, de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la operación? ¿Cómo se va a llevar a cabo la operatividad de esa zona? La respuesta es que estamos aún viéndolo y vamos a hablar estamos hablando con diferentes agencias y esperamos tener una respuesta más clara de lo que va a pasar en Pier 36 más adelante. Hemos consultado con nuestros diferentes socios en este proyecto y con la ciudad, por supuesto. En asegurarnos que el personal y equipo de primeros auxilios esté siempre informado de cómo operar en caso de una tormenta para evitar cualquier problema alrededor de las barreras batientes. Con respecto a las instalaciones en Pier 36, que se manejan por diferentes agencias y organizaciones de la ciudad, bueno, se está acordando con diferentes agencias a ver qué pasa con las barreras batientes en el Pier 36, que efectivamente tienen mayor complejidad porque diferentes agencias operan en base a lo que se encuentra ahí mismo, en ese mismo espacio.
gracias a las diferentes agencias parte de este proyecto. He visto esta presentación antes y vuelvo a notar que pareciera que cuando se trata de ciclovía y protección de los peatones, tienen ilustraciones, imágenes de uso interactivo de gente entrando y saliendo de las zonas de los parques. Pero me pareciera que no exactamente va a pasar así en vida real, como se muestran las imágenes. Pero por supuesto que habrá gente fuera de la comunidad que también va a hacer acceso a esto. Y la pregunta es sobre si hay coordinación con la ciudad sobre la ciclovía y las zonas peatonales. Tengo una pregunta sobre seguridad, para que no haya fricción entre peatones y quienes manejan bicicletas, porque son espacios que van a generar mucha actividad y hasta muy tarde en la noche. Entonces queremos asegurarnos de que hay una implementación que mantenga seguridad entre las personas que no son de la comunidad y que usan la ciclovía, o las personas que caminan, se mantenga en todo momento la seguridad. Quisiera que me den mayor información sobre el edificio interceptor en caso de tormentas, porque no ha quedado claro y quiero entender cuál es el desarrollo que tendrá este edificio interceptor en caso de inundaciones, tanto arriba como bajo tierra, y en caso más que nada está preguntando por mayor detalle en lo referido a lo subterráneo y al desagüe y el edificio interceptor. Sobre la primera pregunta, efectivamente, sabemos que es importante mantener acceso a la comunidad a los diferentes elementos de espacio social y flexibles. Y queremos mantener el acceso a la... Están dándole la palabra ahí en el departamento de transporte a fin de que pueda responder un poco la pregunta con respecto a la comunión o el cruce entre las personas, entre los peatones y quienes usan las bicicletas. Mi nombre es Jennifer y yo trabajo en el departamento de transporte en Manhattan. Y soy parte de este proyecto de resiliencia. Estas son dudas que ya se han presentado antes, la semana pasada inclusive. Y estamos trabajando en revisar intersecciones particulares, como por ejemplo Pike y Wagner. Y queremos recordarle a la gente que esto no está exactamente debajo no está a cargo del Departamento de Transporte, aunque sí vamos a presentar recomendaciones y revisar directamente el tema. Si consideran que hay una ubicación en particular que deberíamos revisar con respecto al tema de ciclovías y de peatones que pueda ser peligroso y que no sea seguro, por favor avísenos
y lo veremos con calma para asegurar de que haya seguridad en esas zonas. Con respecto al edificio interceptor, vamos a darle paso a Lauren, que va a poder explicarnos un poco más, y vamos a ir al slide correspondiente en la presentación para explicar de qué se trata. El rol del edificio interceptor es para evitar que venga inundación desde otras áreas o bajo tierra. Estamos nosotros generando una especie de muro al final que mantendrá la costa a salvo, pero el interceptor busca evitar los demás tipos de inundación, ¿no? Que tiene que ver más con desagüe y con también retirar el agua si es que ingresa. Están dando el pase a Paul, a otra persona del equipo que tiene mayor alcance sobre este edificio. La barrera que está hacia el sur va a detener el ingreso de agua desde el desagüe hacia el barrio. Por supuesto, el diseño no solo existe para una tormenta súper fuerte, sino también tormentas regulares más comunes que pueden generar que ingrese agua mediante el desagüe o mediante diferentes zonas y que inunde el barrio, con lo cual el edificio interceptor busca enviar el agua que ingrese mediante desagüe o por arriba hacia la planta de tratamiento en Brooklyn y retirar de esa forma el agua. La pregunta es sobre si se tiene que regenerar un sistema o estamos trabajando sobre el sistema actual. La respuesta es que sí, que estamos trabajando sobre el sistema actual que permite llevar a cabo estas instalaciones y cambios, ya sobre infraestructura existente. Ya antes ha habido una avería que estaba generando que agua. Ya, claro. Lo que están indicando es que ya antes han habido problemas con una de las vías, de una de las tuberías más importantes de la zona, y que ya se han hecho los cambios correspondientes para solucionarlo en su momento, y bueno, se está reemplazando también en partes las tuberías antiguas de la zona a fin de evitar otro tipo de problemas relacionados a las tuberías en sí, por ser antiguas y no tanto un tema de inundación, pero bueno, eso se está arreglando y cambiando. Se pregunta si este sistema se ha usado en otros países o en otros lugares. El proyecto hacia el norte, para lo mismo, está usando el mismo tipo de barreras abatientes. Y vamos a dar paso a Lauren para saber si existen proyectos similares en otros países que nos han servido de base o no. La pregunta era sobre si este tipo de instalaciones se han hecho en otros países. Este tipo de barreras abatientes sí se han usado antes. Y ya se han instalado también en el mismo Nueva York. En Nueva York, algunas de estas barreras ya se han instalado. En el Javits Center, por ejemplo. También
en la zona de NYU, Langone, se han instalado. Y algunas son tan altas como las que vamos a instalar. Lo que es único a este proyecto es la longitud de las barreras abatientes. Es para nosotros bastante interesante y bueno. Pero aparte de Nueva York, sí, se han usado en otras zonas costeras. Parece que se ha cubierto bien la pregunta, la respuesta. Mi pregunta es un poco en base a lo que he leído sobre el proyecto y una pregunta que se hizo antes. Y también lo que se ha conversado con la Community Board 3 y el parque y el departamento de parques. En una reunión previa parece que el departamento de parques ha dicho que puede igual. La pregunta es si South Street igual se puede inundar a pesar de las instalaciones. Pareciera que antes alguien en el departamento de parques ha hecho ese comentario. Queremos asegurar que hacia el sur no se va a inundar y que el desagüe no hay inundación a través de desagüe. Sobre lo referido al sistema de desagüe, le daríamos pase a Paul, pero sobre South Street y que pareciera que igual se va a inundar, si usted ve en el slide 38, porque pareciera que hay un rendering que confunde, una imagen que confunde. En esta imagen sí se ve un poco de agua. Entonces en esta imagen lo que estamos viendo, el agua que se ve acá es de lluvia, no es agua de inundación que ha ingresado desde el río, es agua que es lluvia, digamos, igual habría un pequeño riachuelo o agua porque finalmente está lloviendo también. No podemos hablar sobre lo que alguien haya dicho en una reunión previa, pero se ha hecho un trabajo con el proyecto de hidráulica. Y estamos seguros de que el proyecto va a funcionar hacia el sur y hacia donde estamos para justamente evitar que haya cualquier tipo de inundación que venga desde otro lado. Ambos proyectos, hacia el sur y el nuestro, tienen que trabajar juntos a fin de evitar justamente ese tipo de inundaciones que vengan de otro lado, de costados.
y se están haciendo las medidas correspondientes para que tanto de norte como de sur no ingrese agua de ninguna forma. Una vez que el proyecto esté listo, ese edificios interceptores, el edificio interceptor justamente funciona para evitar que haya una inundación que venga de los costados, digamos, o de diferentes barrios. Entonces puede ser que en zonas no protegidas sí entre el agua mediante el desagüe y pueda generarse una inundación. Pero el interceptor está ahí justamente para evitar que las zonas protegidas se vean afectadas. Estamos tratando de juntar diferentes preguntas a fin de encontrar similitudes y contestarlas en grupo. Vamos a una pregunta más del chat antes de hacer una pregunta en vivo. Ana pregunta si es que vamos a hablar sobre lo que acaba de terminar de construirse en el Pier 35. Hay otra pregunta sobre amenidades que ya se han construido hace poco. Sobre todo, por ejemplo, referido a las zonas de ejercicio. Y otros proyectos que actualmente están construyéndose en la zona. Sobre el Pier 35, se va a mantener como está fuera de la zona de protección de inundación que estamos manejando. Y eso ha sido diseñado usando modelos de resiliencia y materiales de resiliencia. Sobre las amenidades existentes, es una buena pregunta. Creo que lo que diríamos primero es que es una buena pregunta sobre por qué estamos duplicando esfuerzos referidos a amenidades. La respuesta es que existe un proyecto sobre el East Side que ha incorporado todas estas amenidades. Es un proyecto manejado por diferentes agencias. Y es parte de un proyecto revisado por la agencia encargada de rediseñar y redesarrollar el malecón y la costa a partir del 11 de septiembre. Recibimos dinero adicional a partir del huracán Sandy a fin de poder desarrollar este proyecto. Y es lamentable que hayan proyectos que subsistan al mismo tiempo y que trabajen sobre las mismas zonas, digamos, pero estamos buscando la mejor manera de trabajar juntos a fin de mantener las amenidades y no afectar lo que ya existe y más bien generar algo en conjunto. Hay algunos proyectos en el área que van a abrirse dentro de poco, por ejemplo.
Y hay algunas amenidades que se han afectadas, pero por supuesto vamos a tratar de mantener la mayor cantidad posible no afectadas, no se afecten. Y a su vez hemos trabajado con las diferentes agencias a fin de tratar de evitar dobles esfuerzos sobre algunas de estas áreas y trabajar en equipo con ellos. Unas preguntas. Entre Catherine y Hike existe un espacio amplio y qué tan fijo está el diseño, pero ¿es posible poner algún tipo de actividad ahí? Hay muchos niños en Knickerbocker y en la zona, así como adultos mayores. Y sería bueno que en este espacio en particular haya algo para esos grupos. Otra pregunta es sobre la iluminación. Todo este espacio es relativamente oscuro y queremos asegurarnos de que en la construcción se maneje iluminación adecuada. Eso es todo, gracias. Hemos estado trabajando de la mano con el Departamento de Parques con respecto a las amenidades y entre la Agencia de Desarrollo Económico y Parques se ha desarrollado muchas de estas decisiones sobre amenidades. Y entre Catherine y Market Slips tenemos algunas personas en el equipo que pueden hablar un poco sobre lo que va a pasar en esta zona. Es una muy buena pregunta sobre lo que hemos hecho y lo que permite el espacio. Y justamente hemos querido desarrollar bastantes diferentes opciones para zonas donde no ha habido nada antes, zonas pasivas. Tanto para gente joven, niños, como para adultos mayores. Una de las cosas que hemos hecho es proveer los espacios activos donde pueda haber activaciones, donde pueda haber movimiento, lo más cerca posible a donde vive la gente. En esta imagen podemos tener una idea de las diferentes zonas que estamos generando. Y esperamos que las personas entre los dos slips mencionados, tengan acceso directo a esas zonas nuevas de actividad y de desarrollo. Hemos generado algunos columpios fijos, asientos varios. Entre Market y Pike en particular ya existen zonas de actividades, pero estamos tratando de generar mayores y mejores zonas. Y es algo que venimos discutiendo y que hemos ido modificando en el diseño. Y queremos asegurar de que los vecinos van a disfrutarlo. Sobre iluminación, es un tema más de detalle que se va a determinar más hacia la primavera del próximo año. Y es un tema que manejamos también con el Departamento de Parques y vamos a tomar en cuenta tus comentarios sobre iluminación a fin de que se incluya en el diseño. Damos de paso a Gracie su pregunta.
En el Pier 35 existen pequeñas zonas de jardines y a la gente le gusta recostarse ahí. Está debajo de la vía rápida FDR. La pregunta es sobre si en el Pier 36 se pueden hacer algunas zonas donde la gente pueda hacer picnic o descansar, parecido a lo que tiene el Pier 35 con respecto a espacios de jardines y mejorarlo de forma que la gente pueda disfrutarlo, no como está actualmente. Y también una zona para la gente que quiere correr o trotar y que quiere hacerlo cerca al muelle, al pier. Necesitamos que haya bastante iluminación en esa zona y necesitamos que se generen estos espacios, pues hacia el Pier 36 son espacios de desarrollo negativo donde no hay mucho movimiento y donde se están llevando cosas ilegales como drogas o fuegos artificiales en el Pier 36. La pregunta es sobre la posibilidad de hacer algunos otros tipos de elevaciones a fin de separar la gente que camina de otros y que no hayan cruces entre diferentes usos de esta zona. Entre Catherine y Pike hay bastante espacio y en general en todo el área no existen muchas iniciativas culturales o arte y quizás es algo que se puede considerar. En Seaport, por ejemplo, hay muchas esculturas e instalaciones de arte y quizás hacia acá se pueda hacer lo mismo. Debería considerarse tener más actividades culturales y sería de interés para residentes y personas que visiten esta área. Y hemos escuchado el mismo tipo de sugerencias sobre el Pier 36 y queremos solo informar que ese muelle está fuera de este proyecto y no corresponde a una decisión que nosotros podamos tomar. Lamentablemente el dinero de este proyecto está enfocado a la parte de resiliencia y del desarrollo de esta zona en particular y no del Pier 36. Pero podemos mantener esta conversación mientras avanza el proyecto y buscar conectar toda la costa y todo el malecón en la manera que la gente lo necesita. Estamos tratando de desarrollar lo mayor posible con respecto a actividad en la zona, nuevas instalaciones, se generen actividad y demás. Y puede parecer que en diferentes ubicaciones
no hubieran amenidades o faltara algo o tiene un diseño extraño, pero más que nada tiene que ver con cómo es esa zona, qué complicaciones tiene, pero hemos hecho lo posible para incluir la mayor cantidad de actividades e instalaciones para la gente y para el barrio en estos espacios. La pregunta es sobre los demás peers, habla de peers que no tienen que necesariamente ver con este proyecto, pero si es que esos otros peers, por ejemplo, el Pier 42, ese muelle, si es que van a inundarse, y la pregunta es sobre si este proyecto en un momento va a extenderse hacia allá o son otros, o estos otros muelles se van a inundar. La consulta es qué pasa con los demás muelles, ¿no? Es una pregunta. La otra es que estos planos y diagramas son muy interesantes, pero hacia el norte, por el colegio Shangwen, no tenemos diagramas hacia el lado norte y nos ayudaría a verlo, nos ayudaría mucho tenerlos para entender el diseño de esta zona, en particular hacia el lado norte. ¿Cómo podemos hacer para ver esos diseños? No sé si es posible que nos muestren un poco más de eso. No sabemos cuánto va a durar la construcción, por eso nos parece importante también mencionar que es importante mantener las ciclovías y los espacios para quienes quieren trotar o correr y que sea un trabajo integrado. Y que haya una coordinación plena para que se mantengan a lo largo de la construcción y después. Está buscando clarificación entre diferentes proyectos que comparten ciclovías y que comparten espacios para trotar y correr. Entonces, si es que están construyendo un proyecto, van a tener que modificar una ciclovía, otro proyecto también. Entonces, está preguntando sobre esa coordinación y a la vez tener mayor información pública sobre cuándo es la construcción y cómo se va a manejar esa coordinación para que se mantengan las ciclovías y se mantenga el acceso. Entendemos que puede ser un poco frustrante no tener toda la información con respecto a la construcción y cómo se va a manejar eso. Eso lo maneja el Departamento de Diseño y Construcción, que ya son partes de las reuniones de diseño correspondientes. Una vez que estemos más cerca a la construcción, que empieza a fines del próximo año, o sea, estando cerca de ese momento, tendremos mayor información para responder este tipo de preguntas y sí, mantener una coordinación permanente con diferentes agencias de la ciudad a fin de mantener esa coordinación, mantener ese acceso. Y bueno, les pedimos un poco de paciencia, apreciamos su paciencia porque ahorita estamos en la parte de diseño y más adelante, antes de llegar a construcción, se comenzarán a tratar ese tipo de temas, ¿no? Como tráfico, como ciclovías, como el tema de ratas y ese tipo de cosas.
Efectivamente, hay ciertas imágenes que no corresponden a las zonas de las que preguntaron, pero vamos a asegurarnos de tener las imágenes correspondientes para que puedan ver cómo se va a ver este diseño hacia todo el proyecto, ¿no? Norte y sur. Hay una zona del muro de protección que va a ser bastante alto, pero que va a reemplazar una reja ya existente que tiene más o menos la misma altura. Entonces hay ciertas zonas donde estamos instalando las barreras, donde ya existían antes muros o rejas de tamaño similar. Unas partes de nuestro muro serán más altas, pero reemplazan ya muros existentes y rejas existentes. Hemos estado haciendo uso de materiales diversos y distintos que funcionan bien con el agua, fáciles de limpiar y que van a mejor proteger a la comunidad. Hay ciertas zonas que definitivamente se van a ver afectadas, inclusive en caso de inundación. Vamos a hacer lo posible para que eso no pase, pero no se puede controlar en determinados casos. A veces tenemos serios problemas de cómo están diseñadas estos espacios ya y qué tipo de complicaciones tiene el terreno, ¿no? Por ejemplo, un muelle ya tiene una serie de instalaciones para mantener el muelle ahí. Entonces, a veces es difícil situar determinadas cosas encima de un muelle porque ya está construido de tal o cual forma. Y es por eso que a veces tenemos que terminar elevando determinado equipamiento, poner sobre la tierra, o sea, no a nivel subterráneo, sino sobre la tierra, algunas instalaciones técnicas o espacios necesarios para la operación de ese sistema. Y no es un problema solo para esta ubicación, sino en general, porque muchas veces ya está algo construido y nosotros estamos trabajando sobre lo existente muchas veces. Dándole paso a Tania para que haga una pregunta. Tania ha sido residente desde 1979. Ha estado trabajando con diferentes organizaciones hace mucho tiempo.
Entonces, lamentablemente no está disponible la traducción en vivo vía teléfono, entonces han estado acercándose a su casa directamente. Y bueno, si es posible contestar sus preguntas a buena hora, porque finalmente esas preguntas van a los residentes a los que sirve Tanya. Lamentablemente la traducción solo se lleva a cabo a través de la computadora, no podemos hacerla mediante teléfono, pero tendremos los videos colgados de los diferentes idiomas después. Gracias, Tanya, por tu pregunta. Vamos a leer algunas de las preguntas de Tanya. Una de las preguntas ya las cubrimos. La otra es sobre la cancha de básquet, si se va a mover al sur y hasta dónde. Comencemos con esa. Lauren, ¿podrías recordarnos por qué se ha reubicado la cancha de básquet? Actualmente la cancha está ubicada hacia el norte debido a la instalación de inundaciones que tenemos que hacer. Va justo por el centro del malecón, donde justamente están actualmente las canchas de básquet. Entonces no podemos mantenerlas ahí. Lo que nos indica la comunidad es que estas canchas de básquet están siempre muy usadas. Entonces queremos mantener el uso, pero reubicarlas. Estamos yendo al slide 39. Donde más o menos vemos dónde se están reubicando las canchas de básquet. Ya, o sea, esta ubicación es muy particular porque las barreras de inundación se han puesto de tal manera, que es lo que permite la zona, que da un espacio suficiente como para tener ahí una cancha de básquet. Entonces, bueno, finalmente se ha tenido que mover la cancha por un tema de instalación de barreras de inundación y entendemos que para algunos es algo fastidioso, pero la estamos reubicando, con lo cual queremos mantener el uso. Sabemos que la comunidad quiere mantener el uso. Han habido preguntas sobre las finanzas y dinero para este proyecto y sobre si COVID-19 ha tenido algún efecto sobre este tema también. Lo que indica es que hay seguros, insurance, también para en caso se necesite resguardar algún tema de fondos. Pero hubo también un grant, digamos, recibieron un dinero adicional de parte del Estado federal y están trabajando con sus socios. Están trabajando con sus socios en el gobierno federal a fin de mantener los fondos adicionales que han recibido, asegurarse de que no los pierdan, y para ello se ha cambiado y extendido el cronograma para este proyecto a fin de resguardar ese dinero, ¿no? O sea, se ha modificado el cronograma a fin de mantener ese dinero extra que recibieron para este proyecto. Y bueno, se ha estado coordinando con la municipalidad y con diferentes grupos a fin de que se mantengan los fondos, a pesar de que pueden haber cambios sobre el cronograma, pueden haber demoras. Han habido demoras a partir de COVID. Y
y la ciudad ha estado gastando dinero solo en lo referido a temas conexos a COVID, pero el dinero lo hemos mantenido. Se ha trabajado la extensión del cronograma correspondiente a fin de asegurar que el proyecto esté cubierto. Hay otra pregunta sobre temas de construcción y que puedan caer elementos de construcción sobre otras zonas, sobre parques. Entonces, la respuesta un poco es que aún estamos lejos de la construcción en sí, con lo cual les pedimos mantener paciencia hasta poder haber resuelto un poco el tema de diseño primero antes de poder tocar temas referidos a seguridad en construcción y todo lo referido a construcción en general. De todas maneras, van a haber medidas correspondientes para ello, de seguridad durante la construcción. La ley es bastante clara. Y hay leyes claras de la ciudad y de diferentes agencias del Estado que asegurarán que no haya ningún peligro y que se resguarden los espacios referidos a las comunidades. Y para resolver y arreglar cualquier tema que se tenga que arreglar. Otra pregunta sobre su mismo tema. Uno de los principales problemas que tuvimos en esta comunidad fue a raíz del resultado del 11 de septiembre. Nunca se terminó de limpiar la zona. Sobre las casas de Smith en particular puedo hablar yo. Mucha gente se le generó asma, han incrementado los problemas de respiración para la zona. Y hemos tenido tantos residentes enfermarse a partir de tener cáncer a partir del 11 de septiembre. Y para mí es importante asegurarnos que nuestros residentes estén a salvo, sobre todo ahora con COVID. Y es para mí, ni siquiera puedo comenzar a explicarles qué tan triste esta situación es, sobre todo gente joven que conocemos que ha tenido cáncer a partir del 11 de septiembre. Es un tema importante para nosotros. Tenemos un ratio alto de asma. Y no solo en Smith, sino que en todo el barrio. Es importante para nosotros este tema. Y nos gustaría que exista algún grupo generado por la comunidad para asegurarnos que se resguarde este tema y se mantenga una comunicación permanente con la comunidad, porque este es un tema serio. El polvo, la construcción generan cánceres y diferentes tipos de problemas. Los diferentes empresas que trabajen en esta construcción tienen que seguir reglamentos muy claros del Departamento de Medio Ambiente para llevar a cabo todas las precauciones correspondientes para evitar este tipo de problemas. Nuevamente es un tema que podremos retomar cuando estemos más cerca de la construcción. En los siguientes 4 a 5 años terminaremos la parte de diseño y luego corresponde construcción. Entiendo perfectamente que este es un tema importante para la comunidad y si bien es importante tener amenidades, queremos asegurarnos de que se hagan bien. Son más de las 8, pero tenemos un tiempo más para contestar algunas preguntas. Elaine pregunta, ¿cuál es el planeamiento para inspección de las barreras sobre uso, sobre gasto, sobre problemas que puedan tener?
AECOM había trabajado un plan con respecto al mantenimiento de estas barreras. Y bueno, les doy paso si quieren hablar algo ahora sobre mantenimiento de estas barreras. Reiterando la pregunta sobre el mantenimiento. Se ha hecho un planeamiento de mantenimiento y operación, y en la siguiente reunión pública vamos a compartir un poco sobre ello. Y por supuesto nuestro plan incluye reasegurarnos que siempre estén en buenas condiciones y mantenidos las barreras, y no pase mucho tiempo sin que estén inspeccionadas y arregladas. La pregunta es sobre FEMA, y si es que se están cumpliendo con las guías correspondientes a ello y las que tienen ellos. Y la respuesta es que sí, que se están cumpliendo las guías siempre. Entonces, bueno, si bien hay conversaciones permanentes con FEMA, todavía no estamos en un momento para hablar en detalle sobre las guías que se están siguiendo, pero sí se están siguiendo las guías que tiene FEMA. Estamos confirmando a ver si alguien escuchando por teléfono tiene alguna pregunta. Tienen que apretar *9 para hacer una pregunta. Preguntan sobre si existen diferencias entre el diseño de la ciudad y el diseño que la comunidad quiere. Estamos acercándonos al final de un proceso. El diseño refleja mucho de lo que la comunidad quería. Algunos de los temas complejos que hemos manejado antes como por ejemplo, resultado de esas conversaciones fue tratar a lo más posible de usar barreras abatientes para que se permita el uso permanente de los espacios públicos y las barreras no sean un problema, sino más bien puedan ocultarse. Como hemos mencionado, han habido varias complejidades sobre lo que se encuentra bajo tierra, sobre temas de desagüe, sobre líneas de luz, de electricidad, y hemos hecho lo posible para trabajar alrededor de estas complicaciones. Y nuestro diseño, el equipo de diseño ha hecho lo mejor para si bien este proyecto es primero y ante todo un proyecto de resiliencia, le hemos dado prioridad absoluta al espacio público, acceso al agua. Hay una pregunta sobre
un túnel específico de agua y si el proyecto va a complicar un poco acceso a estos túneles. La respuesta es que pareciera que no tendría por qué haber ningún problema, que se diseñaba en base a lo existente. Hay preguntas sobre infraestructura existente y si se va a mantener resguardada, pero la respuesta es que sí. Esta presentación en PDF y en video en los diferentes idiomas va a estar todo colgado en la página web. Y van a poner en el chat grupal de este video, van a poner el link directo para acceder a ese video. Van a poder acceder en línea también a unas vistas 360 grados que esperamos puedan servir para entender un poco cómo opera este proyecto. Antes de que la gente comience a desconectarse, de todas maneras quiero agradecerle a las diferentes agencias, a la comunidad por asistir a esta presentación. Estamos contentos de acercarnos poco a poco al final de este proyecto, por lo pronto a la parte de diseño, y agradecerles por su constante atención y por sus preguntas y sugerencias. Vamos a tomar algunas preguntas más. La pregunta era sobre cómo se ha manejado el tema bajo la vía rápida FDR versus cómo lo ha manejado otras áreas donde no tienen la vía rápida encima. Y bueno, la diferencia es que son proyectos muy distintos, se manejan de diferentes formas, con diferentes complicaciones. Una pregunta sobre cómo activar espacios pasivos y qué se está haciendo para ellos. El Departamento de Parques va a seguir operando todos los espacios y amenidades que se generen. Y por supuesto que queremos asegurarnos de que todos los espacios muertos, pasivos, tengan actividades, generen actividad. Grace del Departamento de Parques dice que sí, que van a mantener activando sus espacios. Y bueno, vamos a ayudar a mantener en buen estado esos espacios. Entonces, se está contestando una pregunta sobre tener mercados
farmers markets, mercados de orgánicos en la zona, ¿no? Hay dudas sobre quién manejaría proponer un mercado orgánico, por ejemplo, pero es algo que se ha manejado antes y que tanto parques como EDC pueden conversarlo offline, fuera de este seminario, este webinar, para poder responder esa pregunta y ver quién definiría, quién estaría a cargo de proponer un mercado orgánico en la zona. Hay otra pregunta sobre construcción y sobre cómo el agua puede verse afectada, el agua que va a las residencias y a los edificios puede verse afectada en una construcción y el agua puede estar cochina, sucia. Y nuevamente, este es un tema que va más que nada para el Departamento de Diseño y Construcción, que en su momento se verá, pero son preocupaciones totalmente válidas, lógicamente. ¿Hay alguna otra pregunta que quede pendiente, que quieran hacer? Queremos agradecer a todos por ser parte de este proyecto, por participar de este seminario, este webinar. Manténganse seguros, a salvo, felices fiestas. Y vamos a tener muchos materiales en la página web. Equipo, ¿hay algún otro tema que debamos mencionar? Sigan el link para el Eventbrite a fin de que puedan inscribirse y les lleguen más adelante información del proyecto y cualquier cosa que necesiten y estén en permanente contacto con nosotros. Está agradeciendo por esto, pero a la vez preguntando cuándo es el siguiente evento y qué es lo que toca después de esto. Vamos a tratar de hacer una transcripción de las preguntas y respuestas. En los siguientes días va a estar en línea, así como toda esta presentación en diferentes idiomas. Vamos a seguir actualizando al Community Board 3 sobre este proyecto. Y esperamos tener una reunión grande para todos en primavera. Y va a ser algo similar a esto, con suerte en vivo y no en línea. Y vamos a ver qué pasa en su momento. Tenemos unas preguntas más. Trevor está agradeciendo por esta oportunidad. Él ha vivido en uno de los edificios que se vio afectados por el huracán Sandy. No solo tuvimos la tormenta, sino que también somos gente que hace uso del malecón y de la zona. Y queremos, ante todo, que este proyecto se lleve a cabo para resguardar nuestra zona y nuestras propiedades.
Quiero agradecer el equipo por su trabajo. La pregunta es si todos pueden tener un link o acceso a la presentación que se lleve a cabo al Community Board 3. Nosotros somos quienes finalmente vivimos aquí y queremos estar presentes cuando hacen la presentación para cuando nos reunamos después con ustedes no hayan sorpresas sobre lo que se discutió en esas reuniones. Muchas gracias y felices fiestas. Cuídense. Y esta ha sido una buena reunión, no he tenido que gritar, estoy feliz. Solo quiero comentar que Roberto Napoleón falleció, fue un gran líder, un mentor para mí y para muchos de nosotros. Y con su fallecimiento hemos perdido a alguien que tuvo mucha visión para el Lower East Side. Yo quería agradecerles a todos por esto, por hacer esta presentación en medio de una tormenta. Si bien estamos en Zoom, igual hay una tormenta afuera. Muchas gracias, es todo lo que quería decir. Nuevamente, gracias a la comunidad por presentarse, por estar aquí. Con eso vamos a mantener esta página, este Zoom prendido en caso quieran apuntar a alguna website o tengan alguna pregunta sobre el proyecto. Vamos a dejarlo unos minutos. Pero muchas gracias por asistir, por sus preguntas, por su interés. Y estaremos en contacto muy pronto. Muchas gracias.